Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, 30 de marzo, se nos está yendo marzo, año 2021, para que quede registrado. Año de pandemia, segundo año de pandemia, esto parece que no termina nunca, pero hay que seguir ahí con buen ánimo, hay que seguir ahí dando la pelea para no desanimarnos. Y yo espero de todo corazón que este curso les pueda ayudar como para tener la mente en otras cosas, dado que la situación del país está bastante delicada. En la clase del día de hoy vamos a ver dos grandes temas. Uno de ellos se llama descriptores de Fourier, que es un método para sacar características geométricas de formas. Viene dentro de la sección del capítulo 2, que tiene que ver con extracción de características geométricas. Y con los descriptores de Fourier terminaríamos todo lo que tiene que ver con geometría. Y después vamos a pasarnos a lo que son las características de intensidad, en que no influye la geometría, sino que los tonos de gris de la imagen. Y vamos a ver un método que se llama LBP, que es Local Binary Pattern, patrones locales binarios, podría ser la traducción, no soy muy bueno en eso, y que se usa mucho para lo que es el análisis de texturas en las imágenes, y vamos a ver un ejemplo en el reconocimiento facial. ¿Ya? Es un método que es muy famoso, el LBP, y ha tenido un gran éxito en todo lo que es reconocimiento facial. Fue el estado del arte hasta que entraron los métodos de Deep Learning. ¿Ya? Pero como característica para extraer información sobre texturas de las imágenes es muy potente. Bien, entonces voy a empezar con lo que es descriptores de Fourier y me voy a permitir usar la pizarra, así no los aburro tanto con las transparencias. Y ojalá que la tecnología me funcione bien. Esto siempre es un poquito misterioso porque a veces funciona y a veces no funciona. Bien, entonces deberían ver todos una pantalla cuadriculada y voy a empezar entonces a explicarles lo que es el descriptores de Fourier, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Descriptores de Fourier. Entonces vamos a empezar con lo que es la idea, ¿ya? Y después vamos a ver detalles de implementación y cómo se podría emplear esto con un ejemplo que vamos a ver en el Google Colab después de que les explique esto. Entonces, la idea, vamos a empezar pensando que tenemos una figura circular, como esta que está acá. Y para hacerlo como muy simple, vamos a usar un eje de coordenadas, en este caso lo voy a inventar como rojo. Voy a tener aquí el eje Y y aquí el eje X. Y como esto es una región circular de una imagen, entonces yo voy a tener aquí píxeles, ¿ya? Entonces voy a tener mi primer píxel que está acá, después mi segundo píxel que está acá, etc. ¿Ya? El primer píxel lo voy a llamar el píxel 0, después viene el píxel 1 y así sucesivamente. Voy a tener una variable k que va a ir desde 0 hasta el último píxel va a ser el píxel L-1. Quiere decir que tengo un contorno circular de L píxeles. Bien, lo interesante acá es que yo podría, y esta es la parte como ingeniosa de los descriptores de Fourier, yo podría entonces definir un sistema de coordenadas. Fíjense, ese sistema de coordenadas lo voy a hacer en rojo. Voy a poner por acá. Y este es K. Y voy a escribir voy a graficar dos variables. La primera variable la voy a llamar X
sub k. Y x sub k cuando vale 0, aquí es bien importante, cuando k vale 0, entonces voy a tener acá un punto, ¿verdad? Y esto va a ir creciendo y va a ser como una sinusoide, ¿ya? Eso es x de k, ¿ya? Entonces, atención, aquí lo interesante es que el valor x, que es el que tengo acá, va a empezar con 0, va a tener su máximo, después va a llegar a 0, va a tener un valor negativo y después va a llegar a 0 de nuevo, que es eso lo que está haciendo acá. ¿Ok? Ahí tengo entonces lo que es x de k y voy a tener ahora, voy a tener y de k. Y de k, entonces, atención, vamos a pensar en y, empieza con un valor alto, llega a 0, un valor mínimo, llega a 0 y un valor alto. Entonces, eso tendría que ser algo así como esto, ¿verdad? Y este tendría que ser y de k. Y este que está acá es x de k. ¿Ok? Entonces, podríamos además pensar que esto es una función periódica porque yo puedo dar vueltas acá infinitamente. Y tengo acá entonces las sinusoides que se van hacia el infinito. Entonces, cuando uno tiene señales periódicas, y no olvidemos que estamos viendo los descriptores de Fourier, una idea muy simple sería esto, hacerle lo que es la transformada de Fourier. ¿Ya? Y esto sería lo que es la transformada discreta, la DFT. La transformada de Fourier discreta la vamos a definir, vamos a hacer F sub m, vamos a recordar esto, y aquí voy a tener desde k igual 0 hasta L menos 1, y voy a tener entonces acá una variable que voy a llamar f sub k por e a la menos i 2 pi m k partido por L. Y aquí voy a definir f sub k como una variable compleja que va a ser x sub k más y de k. Atención que este y que está acá y este y que está acá es raíz de menos 1. Bien, no es necesario que recuerden mucho lo que es la ecuación de la transformada de Fourier. Lo interesante es que voy a tener una descripción de las frecuencias presentes en esta señal. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo la transformada de Fourier es tomando esta señal y calcular sus frecuencias. Podríamos decir fácilmente que si yo calculo la transformada de Fourier de esto que está acá, ¿ya? Y esta sería la DFT, voy a tener, y aquí tengo la variable m, y voy a graficar lo que es el módulo de los coeficientes de Fourier. ¿Alguien se anima a decir cuánto sería el F0 de Fourier? Que lo pueda decir por chat o por cuánto sería la componente 0 de Fourier para una señal que está teniendo media 0. ¿Alguien se anima? Ahí parece que alguien puso en el chat. Y dice 0. Bien, la transformada de Fourier de una señal que tiene media 0, el primer coeficiente de Fourier para una señal que tiene media 0, entonces tendríamos acá, y voy a hacer acá, que para 0, disculpen, para 0, entonces tendría acá un valor que es 0. El primer armónico, dado que aquí sube y baja un periodo en todo el rango que es L, va a tener un valor significativamente alto. ¿Ya? Este vendría siendo el primer componente de Fourier. Y como aquí no hay más armónicos, todo esto me queda 0. ¿Ya? Este vendría siendo 2, 3, 4. Y esto es porque es una sinusoide perfecta. ¿Ya? En este ejemplo he hecho un círculo por una razón muy obvia y quiere decir que todo esto que está acá
Todo esto que está acá es una función perfecta, es una sinusoide perfecta, entonces tiene una sola frecuencia, que es la frecuencia principal, que es esta de acá, y el resto tiene ceros. Bien, vamos a suponer ahora que tengo un nuevo eje de coordenadas, que es el mismo círculo, pero con un nuevo eje de coordenadas. Voy a hacer aquí el color verde, y que mi eje de coordenadas va a estar acá. No, me quedó muy claro el verde. Voy a hacer un verde más oscuro, este que está acá. Tengo acá, este es mi eje Y, y este que está acá es mi eje X. ¿Ya? Este es Y y este es X. Quiere decir que las señales que yo tengo acá, X de acá, Y de acá, van a tener ahora otro eje, que es un eje que estaría como por acá. ¿Verdad? El valor máximo en X, con una nueva X, es más alto, no llega a tener valores negativos, y esto es lo que está pasando acá. Y aquí tengo otro eje de coordenadas acá. Cuando yo le haga la transformada de Fourier a esto, usando esta misma ecuación, voy a tener acá una componente en el F0. ¿Ya? Porque la media de esta función ya no es 0, sino que es un valor positivo. Y esto es lo que está representando acá. Sin embargo, voy a tener el mismo armónico principal y todos estos de acá van a quedar 0. Entonces, si uno quiere hacer una característica que me indique cómo es la forma de mi figura geométrica, los coeficientes de Fourier, que estos vendrían siendo los descriptores de Fourier, me están entregando información de cómo es la forma, y la componente 0 me está indicando algún tipo de información de la ubicación. Si nosotros queremos hacer características que sean invariantes a la posición, el elemento 0 de Fourier no habría que considerarlo, sino que se considera el resto. El resto de componentes de Fourier son invariantes a la posición. Ahora, si esta figura es más grande o más pequeña, con esta definición que estamos utilizando acá, me van a dar estos componentes más grandes o más pequeños. Quiere decir que con esta idea de descriptores de Fourier voy a tener componentes que varían con el tamaño. ¿Ya? Entonces ese sería un problema de esta definición de descriptores de Fourier. Más adelante voy a ver otras que las haríamos descriptores de Fourier que son invariantes a lo que es el tamaño. ¿Ya? Pero lo que me interesa es que la idea de lo que son los descriptores de Fourier, que son sacarle como la forma al perímetro de la figura, se hace mediante esta transformación, que aquí tenemos las componentes del perímetro, transformada de Fourier, y tenemos acá los descriptores. Para terminar con esta idea, vamos a cambiar un poquito la figura. Voy a usar ahora otro color, y voy a usar acá un color morado, y vamos a suponer que mi figura no es un círculo, sino que es como una de estas galletas que tiene como alguna oscilación, o como la flor de un girasol, etc. ¿Ya? Imagínense que ahora tengo una nueva figura geométrica que tiene esa forma que está ahí. Quiere decir que mis señales, el X va a tener algo así, va a ir siguiendo un poco el contorno de la figura, Y también va a ser algo así, y vamos a tener que a la hora de hacer lo que es la transformada de Fourier, es muy probable que se mantenga más o menos constante más o menos constante de y voy a tener acá algunas componentes, porque se me están metiendo algunas frecuencias por acá. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos indicar con los descriptores de Fourier qué tan perfecta es la figura, qué tan circular es la figura. Si tenemos hartas componentes por acá, quiere decir que vamos a tener bastante variación en el contorno. Entonces, una muy buena idea de cómo usar información de
la transformada de Fourier en este tipo de problemas. No he leído el chat porque hay demasiada información. Si alguien tiene preguntas, levante la mano o escribe de nuevo la pregunta en el chat. Voy a poner a partir de ahora, leo, porque si no me mareo mucho con tanta información. Pero levanten la mano o escriban por el chat a ver si es que tienen alguna duda. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas de ninguna especie? Sí, por favor. Ya, yo tengo una duda de que no me quedó claro entonces el 0 y el 1, ¿qué era lo que representaban? El F0 y el F1, ¿sí? Sí. Ya, en el curso de señales o de imágenes, en el que tienes que haber visto lo que es la transformada de Fourier, en una señal periódica, el F0 es el nivel constante. Es como, si tú le sacas el promedio a tu señal, si tú le sacas el promedio a tu señal, vas a tener, perdón, el nivel constante, el promedio, ese es el F0, ¿ya? Entonces, si tú escoges un eje de coordenadas en que el promedio de esta señal es el origen que está acá, quiere decir que en este sistema de coordenadas, el F0 te va a dar 0, ¿ya? Si escoges otro sistema de coordenadas, el XY verde, quiere decir que la información se subió un poco en este sistema de coordenadas, el promedio acá es un poco más alto y ese es el F0. Y el F1 te está indicando el primer armónico de esta información, te está diciendo qué tan circular es tu imagen. ¿Ok? Y eso te lo da la transformada de Fourier, la transformada Fourier discreta en este caso. ¿Más preguntas? Sí, Diego. Aló. Sí. Tengo una duda. La transformada de Fourier no ve las como reflexiones, en el sentido de que no, si tengo una imagen reflejada, ¿hay algún cambio en la transformada? Si tienes una imagen reflejada, es buena tu pregunta. No sé si sé responderla correctamente, pero si tú vas a tener tu imagen reflejada, vas a tener una transformación de coordenadas acá. O sea, aquí en vez de subir y bajar, va a bajar y subir. Y eso puede verse reflejado en la fase de esto y probablemente no en el módulo. Pero no estoy 100% seguro de la respuesta. Deberías probarlo y ver si te funciona. No he leído que sea invariante a la transformación de espejo. Yo creo que hay algún tipo de cambios que más preguntas. Aquí, a ver, voy a 0. Mientras más M consideramos, podemos describir figuras más complejas. Ahí tiene que ver el M va, en este caso, me faltó escribirlo, el M va en la transformada de Fourier, va de 0 a L-1. Entonces va a depender un poco de la resolución que tenga esta imagen que está acá. Generalmente se toman los primeros, o sea, en el ejercicio que vamos a ver hoy día en clase se toman los 16 primeros, ya que es un parámetro que ustedes pueden actualizar. Entre más compleja sea una señal, figura, más M son necesarios para describirla bien. Sí, entre más, la resolución está completamente relacionada con M. Entonces ahí ustedes tienen una idea de lo que es la transformada de Fourier usada en esto de los descriptores. Y voy a pasarme ahora si no hay más preguntas, voy a pasarme a una presentación que tengo. Y eso lo tengo por acá. Todavía no, eso es esto que está acá. Bien, entonces en la transformada, en los descriptores de Fourier,
Hay una pregunta que dice que se puede usar en la tarea. En la tarea no te conviene usarla porque lo que vamos a ver, el que acabo de explicar no sirve para la tarea porque no es invariante al tamaño. No te conviene. Y el que voy a explicar ahora sí te conviene, pero es muy complejo y la implementación es muy compleja de realizar. Y tanto los momentos de Who como otros momentos y los descriptores de Fourier no se pueden usar en la tarea porque la implementación es complicada y no quiero que la saquen de otra parte. Quiero que en la tarea, y esto para que no tengan más dudas con respecto a qué se puede usar y qué no se puede usar, en la tarea usen características que se inventen ustedes mismos. ¿Ya? Nada de lo que estamos viendo ahora lo pueden usar. ¿Ok? Se los tiro como para cultura general porque son características muy potentes y que se pueden usar en problemas mucho más complejos que la tarea. Bien, entonces vamos a ver descriptores de Fourier y aquí voy a tener un pequeño ejemplo. Esta es mi imagen, le he sacado el contorno y esta es los tonos de gris que no los voy a usar. Esto lo voy a usar para la transformada, los descriptores de Fourier. Y aquí vendría entonces una explicación tal cual como he hecho ahora como en esta pizarra que tengo. Es lo mismo. Y vendrían siendo acá, en este caso no es un círculo, sino que es una región circular en que ustedes van a tener aquí, bueno, la componente 0 es alta porque es la ubicación de esta señal. Y aquí tengo la primera componente y después aparece aquí la quinta, la número 13 seguramente, etc. Esta vendría siendo como la transformada de Fourier de esta señal. Vamos a ver ahora otro método, que es el que generalmente se usa, que se basa en esta idea del contorno. Ojo, la idea de los descriptores de Fourier es lo siguiente: del contorno de la figura, hacer una representación periódica, y como es una representación periódica, usar toda la teoría de Fourier de los componentes, de las componentes en frecuencia para describir esa curva. ¿Ya? Esa es como la gran idea de Fourier. El método que les expliqué hace un rato es como el básico. Aquí viene uno que es un poquito más complejo, pero se van a dar cuenta que la idea sigue siendo lo mismo. A partir de un contorno de una figura geométrica, ustedes van a sacar información que va a ser periódica, y como es periódica, le pueden hacer la transformada de Fourier. Aquí en este método, que está en ese paper del año 72, ustedes van a tener en el ejemplo que se pone, es una figura con esta curva, y por cada punto de esta curva, ustedes van a sacar la tangente. La tangente se calcula como el píxel, el gradiente del píxel a su píxel vecino, y ahí les va a dar a ustedes cuál va a ser este ángulo que está acá. Y después ustedes van a ir calculando cómo es con respecto a esta referencia, ¿ya? Cómo es cada tangente, cada punto. O sea, de esta forma, el ángulo que vamos a utilizar es el ángulo phi, que está relacionado con la tangente del primer elemento. De esto ya lo hacemos invariante a la rotación, ¿ya? Esto ya lo hace invariante a la rotación porque todo lo que vamos a hacer, vamos a medir los ángulos de la curva con respecto al primer ángulo que escojamos como el k igual a 0. Aquí hay un ejemplo de cómo sería el ángulo phi para una h. Entonces empezamos por acá, quiere decir que es 0, después nos vamos hacia abajo, que es menos pi medios, que es este pedazo que está acá. Después otra vez 0, que es este pedazo que está acá. Después vamos a subir, quiere decir que el ángulo acá es pi medios, y así sucesivamente vamos a construir la h. Es fácil demostrar en este tipo de figuras cerradas en que el último elemento de 0 a L es menos 2pi, o sea que es 0 también, llegamos hasta acá. Entonces, los autores acá proponen una transformación para hacerla periódica, que empiece con 0 y termine con 0, que es la siguiente. Esta es la imagen anterior, y como el phi de L es menos 2pi, entonces vamos a hacer esta transformación de tal forma que mi nueva señal, phi asterisco,
va a estar definida de 0 a 2pi. Con eso normalizamos el tamaño y da lo mismo el tamaño de la figura, porque lo vamos a normalizar por L, que es la longitud. Acá t va de 0 a 2pi, quiere decir que esto va de 0 a 2pi, esto va de 0 a L. Y al sumarle al final 2pi, este valía 0, va a quedar, este va a valer menos 2pi más 2pi queda 0. Entonces queda una transformación de este tipo y esta ellos proponen que sea la señal periódica. Si se dan cuenta, es una transformación quizás un poco compleja que tiene que ver con la variación de los ángulos del contorno de la figura. Y a esto lo que ellos hacen, aquí estoy repitiendo lo anterior, a esta figura lo que se le hace es la serie de Fourier. Como es una señal periódica, se le saca la serie de Fourier y los descriptores de Fourier vendrían siendo las componentes de Fourier, AK, BK al cuadrado, el módulo. El nivel constante no se calcula, o sea, y de eso eliminamos el nivel DC, el nivel promedio, y con eso hacemos este descriptor invariante a la posición, porque no estamos considerando el primer elemento, invariante al tamaño, pero ojo, es invariante a la longitud del tamaño, ¿ya? Que es un poquito distinto. Si ustedes tienen una señal que es un poco ruidosa, el L va a ser súper grande, ¿ya? Si no es ruidosa, el L es más pequeño, entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, esta es la propuesta que ellos hacen y cuando uno implementa esto en un ejemplo, por ejemplo, aquí están los descriptores de Fourier para el contorno. Esta es un arroz de una imagen de 300 por 300 píxeles, y los 16 descriptores de Fourier del 1 al 16 quedan así, ¿ya? Está diciendo fuertemente que el 2 es alto. Ojo, voy a cambiar ahora a otra figura que también es un arroz. Atención, aquí el arroz, la primera imagen que es esta, el arroz es de 300 por 300, en la segunda es de 125 por 125, y además, atención, ha rotado 180 grados, ¿ya? Si se dan cuenta, ha cambiado la resolución, aquí se puede ver el que está más pixelado, y ha cambiado también la rotación. Sin embargo, observen acá los descriptores de Fourier, tanto para la primera imagen como para la segunda imagen. Espérense, me he confundido. Esa es la primera y esta es la segunda. Tanto la primera como la segunda, los descriptores de Fourier son bastante parecidos, ¿ya? Entonces nos serviría mucho para describir el contorno de esta imagen. Voy a hacer otro ejemplo y ahora también me quedo con la misma resolución de 120 por 120, pero con una rotación de 90 grados. Observen la anterior y fíjense que los descriptores de Fourier casi no han cambiado nada. Y un último ejemplo en que hago una resolución peor, aquí es de 65 por 65, y esta rotación, y observen que aquí cambió un poquito, pero tampoco es que haya cambiado tanto. Entonces, con esto les muestro que esto es bastante invariante al tamaño, bastante invariante a la rotación. Si tuviera una figura distinta, con otra forma, los descriptores de Fourier serían completamente distintos. Entonces esto nos ayudaría mucho como para identificar ciertas regiones. Preguntas. Si no hay preguntas, me voy al ejemplo que tengo en el Google Colab. ¿No? Yo tengo una pregunta pequeña, profe. Igual, si yo estoy, por ejemplo, comparando una mandarina con una naranja, Ajá. no me debería cambiar tampoco mucho. No, Porque, ahí no, porque ya. ese, por ejemplo, es un excelente ejemplo de el uso de una característica que no discrimina. Ya. ¿Ya? Ok. La forma de la mandarina es circular, la forma de la naranja es circular. Probablemente son distintas en algún porcentaje, pero ese porcentaje es tan pequeño que yo no usaría nunca un descriptor de forma para hacer esa separación. Ahora, si tú tuvieras que hacer un clasificador entre una mandarina y, no sé, por ejemplo, un plátano,
o banano, como lo llaman en otras latitudes fuera de Chile, la forma es, pero obvia. O sea, bueno, también está el color, pero la forma de las dos frutas es completamente distinta y ahí algún descriptor de forma, podrías usar en ese caso la redondez, que es un solo número entre 0 y 1 que le está diciendo que tan redonda es la figura. Pero en el caso de la mandarina y naranja, descriptores de Fourier no te debería dar buenos resultados. ¿Ok? Bien, Profesor, dime. a mí no me quedó muy claro qué representa el eje X en el gráfico, ¿En cuál gráfico de en todos los el que que he estamos mostrado? viendo. Ah, ¿tú ves el mouse? Sí, ¿no? Sí, Ya. Espérate, voy a hacer la presentación. Aquí existe. Ya, ahí está mejor. Este es el descriptor 1 de Fourier, el 2, el 3, y aquí he sacado 16. Este vendría siendo el índice del descriptor de Fourier. ¿Sí? ¿Ahí te queda más claro? y es como decisión de uno cuántos descriptores saca. ¿Es decisión de uno cuántos descriptores saca? Sí. Ahora generalmente se saca un número como de 16, de 10. Lo tienes que evaluar en la práctica. Si tienes figuras muy complejas de forma, te convendría sacar un buen número. Si tienes figuras mucho más simples, quizás con los primeros 4 es más que suficiente. Ya, gracias. Ok. Bien. Si no hay más preguntas, me voy a pasar a lo que es lo del Google Colab que tenía implementado para hoy día. Y esto está en la clase de hoy, que es el 30 de marzo. Y este está ejemplo sobre descriptores de Fourier. Faltó escribir Fourier. Bien, acá hay un ejemplo. Yo creo que esto lo tengo precargado, así que no voy a correr, sí. ¿O no? Sí. Aquí vamos a trabajar, la parte inicial es bien parecida, la librería, etcétera. Y aquí vamos a reconocer 4 caracteres. ¿Ya? Es un punto, una tilde, un asterisco y una coma. Y estas tienen distinto tamaño. Esta es harto más pequeña que esta que está por acá. Y tienen ciertas inclinaciones leves, pero tienen, ¿ya? Si se dan cuenta, la primera con la última tiene algún grado de inclinación. Y la idea es separarlas entre ellas. Cargamos la base de datos y eso se carga acá donde dice charts y podríamos ver, por ejemplo, esta que está acá. Ese es un punto. Vamos con una 2. Sería una tilde. Aquí sería un asterisco y aquí sería una coma. ¿Ya? Entonces serían las 4 imágenes que los 4 caracteres que estoy analizando. ¿Ya? Y esos se cargan en esta carpeta que se llama charts. ¿Ya? Ok, seguimos entonces. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, ahí está la carga de datos, las mismas funciones que son necesarias para leer las imágenes. Y aquí hago la extracción de descriptores de Fourier. Lo único que tengo que poner acá es Fourier des. ¿Ya? El default acá, en momentos, aquí lo voy a borrar. El default son 16. Se puede poner con un parámetro distinto, pero 16 yo les recomiendo que es un buen número. Y aquí tengo 30 imágenes por clase y lo que voy a hacer, este ejemplo es de extracción, no es de clasificación. Aquí lo que voy a hacer es que a cada una de las imágenes le saco los descriptores de Fourier. Esto es bastante rápido, ya lo hizo, aquí lo acaba de hacer. Y lo que voy a hacer es, y este es un nuevo gráfico que puede ser bastante útil para la tarea, que aquí voy a representar este gráfico que está acá. Tengo, a ver, lo voy a hacer un poco más grande para que se vea bien. Este gráfico que está acá, voy a tener 2 descriptores de Fourier. El X1 vendría siendo el F3, el descriptor 3, y el X2 vendría siendo el descriptor 5. Y aquí tengo mis 4 clases, de la 0 a la 3.
Si se dan cuenta, la clase 0 quedó acá, la clase 1 quedó acá, bien concentrada, la clase 2 y la clase 3. Este problema es súper fácil, ¿eh? Los caracteres son muy distintos, es obvio que Fourier les va a dar un buen resultado, ¿ya? Se los estoy poniendo como para que vean el potencial de características de este tipo. Entonces ustedes tienen acá 4 clases claramente separables, utilizando solamente 2 descriptores de Fourier, el 3 y el 5. Si uno quisiera hacer un clasificador basándose en esto, sería si es mayor el descriptor de Fourier 5, si es mayor que 0.6, entonces es la clase, esta que está acá, es la clase 2. Si es menor, vendría siendo una de estas 3, y aquí hay que ver si el descriptor de Fourier 3, que es X1, es menor de 0.3, pongámosle, esta es la tercera clase, la que está acá. Si es mayor que 0.6 es la clase 0, y si no, si está al medio, es la clase 1. ¿Ok? Esa es una forma de representar esto cuando tienen 2 características. Estas nubes de puntos les puede ayudar mucho para ver si se está haciendo algún traslape o no. Voy a cambiar esto para que vean, por ejemplo, qué sucedería con el descriptor 6 y el 5. Esto quedó así. Aquí hay harta confusión entre la clase 1 y la clase 3. ¿Ya? Entonces, esta combinación no es bueno usarla. Aquí solamente podríamos separar la clase que está arriba. ¿Ya? Voy a dejarlo en 3 para que volver al ejemplo anterior. Esa es una forma de visualizar esto y que ayuda bastante. Les voy a mostrar otra forma de hacer la visualización. No sé si hay preguntas hasta acá. El chat no lo estoy leyendo. Por favor, levántenme la mano y hagan la pregunta hablando. Sí, Alex. Alex, tienes la mano levantada. Y el micrófono apagado, ahí está. Eso, ya. Ahora nos entendemos bien. Cuéntame. Considerando que hay 16 características de Fourier, Ujú. o caracterizadores, visualizarlo es útil, pero hay una manera como de mostrarlos todos al mismo tiempo. Mira, Pare. en la visualización que viene hay algo de eso, ¿ya? Así que ahí voy a mostrar Ya, algo de eso. perfecto. Gracias. Ok, ¿más preguntas? ¿No? Ok, continúo entonces. Aquí entonces estaría la idea de cómo podría ser el clasificador. Ojo, repito, este ejemplo es para extraer características y darles una idea de cómo hacer la clasificación, pero no viene la clasificación. Y aquí es lo que he dicho hace un rato, si es mayor que 0.6, etc. Existe otra gran idea que se usa bastante en el curso de reconocimiento de patrones, que es lo que se llama la matriz de similitud. Y entonces, por favor, aquí, atención. Yo voy a tener en este ejemplo, atención, en este ejemplo tengo 30 imágenes por clase. O sea, tengo 120 imágenes. Y a cada una de ellas yo le saqué los 16 descriptores de Fourier. Quiere decir que va a tener una matriz de 120 por 16. Lo primero que voy a hacer, y que ya está hecho, es que cada fila de esta matriz va a tener norma 1. ¿Ya? Si ustedes revisan el código más arriba, yo saco los descriptores de Fourier y los divido por su norma. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Esta matriz la he llamado X. Es una matriz de 120 por 16 y cada fila está representando los descriptores de Fourier de una imagen y tiene norma 1. Si yo multiplico esta imagen, esta matriz de 120 por 16 por su transpuesta, ¿ya? Voy a tener una matriz de 120 por 120 en que cada elemento va a ser el producto punto de 2 de estas imágenes. O sea, estoy haciendo el producto punto de todas con todas. Los productos puntos de vectores que son iguales, como es norma 1, me tendrían que dar 1. Los productos puntos de vectores que son distintos me tendrían que dar valores bajo el 1. Entonces, con esa forma, yo puedo saber qué tan parecidos son los vectores
entre las clases y puedo hacer una visualización de esto. Entonces eso es lo que tengo implementado a continuación. Voy a tener en X mi matriz de 120 por 16 que la multiplico por su transpuesta. En D voy a tener una matriz de 120 por 120 y la voy a visualizar. Aquí queda la visualización. Espérense, esto lo tengo que ejecutar. Y esta es la visualización de esa matriz. Entonces, como son 120 en grupos de 30, voy a tener las primeras 30 imágenes de una clase, las 30 imágenes de otra, las 30 imágenes de otra y las 30 imágenes de otra. Aquí está hecho de tal forma que el color rojo es un producto punto igual a 1 y el azul es un producto punto igual a 0. Entonces vemos que cuando hacemos el producto punto entre los vectores de la misma clase vamos a tener valores altos. Este es este cuadrado rojo acá, acá, acá y acá. Y la diagonal debería ser 1, porque estoy haciendo el producto punto de esa fila consigo mismo. Entonces aquí tengo la diagonal igual a 1. Entonces vemos que cuando hago el producto punto de filas de la misma clase voy a tener rojos, y cuando no, voy a tener azules. Esto que está acá me está diciendo que la clase 1 y la clase 2 no es azul, o sea, cuando hago el producto punto es verde, que debe ser un valor como 0.5. Y este que está acá es un poquito rojo. Este yo lo he evaluado y es 0.84 el valor que está dando acá. Quiere decir que la clase 3 con la clase 1 tiene algún tipo de semejanza con los descriptores de Fourier. Entonces aquí podríamos usar esta técnica también para visualizar el comportamiento de todas las características. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces cierro este... Una pregunta. Sí, dime. Esta visualización para poder tomar una decisión de qué descriptores utilizar, ¿nos dice algo? No, mentira, ya. Aquí está usando los 16. Tú podrías hacer el producto de la matriz con su transpuesta, no de los 16, sino que de los 8 primeros, o de los 10 primeros, o del 2, 4, 6, 8, a ver qué te resulta, a ver si hay algo que sea mejor. Pero aquí lo estoy haciendo de los 16 con los 16. El número de características que utilices, al final siempre te va a quedar una matriz de 120 por 120. ¿Ok? Bien. Sí, Bernardo, tienes la mano levantada. Sí, aquí estamos midiendo el ángulo. Estamos midiendo, es el producto punto. O estamos midiendo el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. ¿Ya? El producto punto de dos vectores de norma 1, ojo aquí, todo tiene norma 1, sería el coseno del ángulo. Entonces cuando el ángulo es 0, quiere decir que los vectores son iguales, el producto punto te da 1 y por eso te da un valor alto acá, por eso te da rojo. Pero tengo una pregunta ahí, si es que los descriptores de Fourier no son invariantes respecto, por ejemplo, al tamaño, son bastante invariantes, ¿por qué no medir directamente con distancia euclidiana o algo así? Lo que sucede es que la distancia euclidiana te da un resultado bastante parecido a este, y este tiene la gran ventaja que es un producto matricial. Aquí, ojo, yo no estoy haciendo... La distancia euclidiana tiene complejidad, pero deberías obtener el mismo resultado, solo que debería dar 0 cuando son los vectores iguales. O sea, los colores serían distintos. Pero mira, aquí yo he hecho, este es el código, es esa línea de código y tengo ya esto. Si tú haces lo otro, tendrías que hacer ahí la distancia euclidiana, etcétera. Es un poquito más compleja y computacionalmente hablando también se demoraría más. Pero son equivalentes. No es que este sea mejor que el otro, sino que es más cómodo y se usa harto. ¿Ok? Bien, baja la mano, Bernardo, por favor. Con esto entonces termino lo que es la descripción de geometría y voy a entrar ahora, en los 15 minutos que me quedan, a explicarles el método de LBP
y voy a explicarles la teoría, y en la próxima clase les voy a mostrar un ejemplo de reconocimiento facial, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y sí quiero terminar la clase a las 2:30 para cumplir con eso de darles solamente 1 hora, y con eso no los tengo tan mareados en esta clase. Bien, voy entonces a compartir pantalla. Les tengo una presentación de eso. Y esa estaría acá. Termino con esta. Y esta es la de LBP. LBP es un método que es, a mí personalmente me gusta mucho porque es muy fácil de entender. Lo que es curioso es por qué algo tan simple, con una lógica que es difícil que a alguien se le ocurra así bajo la ducha. O sea, tiene hartas complejidades de cómo la persona que inventó esto se le ocurrió. Ok, podríamos hablar de eso. Y podríamos hablar también de por qué sirve, pero el cómo se hace es muy fácil, ¿ya? Y eso significa que también ha sido un método ampliamente usado, ¿ya? Tiene solo 3 pasos, el LBP. Uno que es la codificación, otro que es el mapeo y otro que es el histograma. ¿Ok? Empiezo con la codificación. Y esto es para imágenes con tonos de gris. Aquí entramos ya a la segunda parte, que es características de intensidad. Voy a hacer mi explicación con una imagen muy simple de 4 por 6 píxeles. Esta imagen la he usado muchas veces en el curso de procesamiento de imágenes. Y se usa porque es como muy simple y podemos ver la forma como se saca el LBP en una imagen muy simple. Después hay que llevarlo a una imagen de 1000 por 1000 píxeles. ¿Ok? Y en este caso yo tengo estos tonos de gris. 4, 6, son valores entre 1 y 10. ¿Ya? Me voy a quedar solamente con los valores que tienen las celdas, los píxeles. Esta es una imagen digital entonces de 24 píxeles. Voy a empezar entonces con una ventanita de 3x3 que la voy a ir paseando por la imagen. En la primera posición, que es esa que está ahí, voy a extraer ese pedacito y voy a tomar el píxel central, en este caso es el 6, y lo voy a comparar con sus 8 vecinos. Si la comparación del píxel central con uno de estos vecinos es menor, o sea, en este caso 4 es menor que 6, voy a poner un 0. Si es mayor o igual, voy a poner un 1. Me explico. Empiezo con la primera comparación, 6 con 4 es menor, entonces le pongo un 0. Atención, 6 con 6 es mayor o igual, le pongo un 1. 6 con 9, 9 es mayor que 6, le pongo un 1. 0, 0, 1, 1, 1. ¿Estamos? De esta forma, yo sé que los elementos que he marcado como 0 son menores que el central, y los que he marcado como 1 son mayores o iguales al central. Fácil. Ok. ¿Cuántos píxeles tengo? 8. 8 bits. ¿Les dice algo eso? Un byte. Entonces podríamos poner la representación de eso en un número decimal. ¿Ya? Podríamos entonces asumir que el primer píxel, y esta es una convención, ustedes pueden usar cualquiera, pero aquí hemos puesto que el primer píxel pesa 1, el segundo píxel pesa 2, el tercero 4, 8, 16, 32, 64, 128. Hago la multiplicación de este con este y me quedaría entonces solo donde hay unos, sería 2 más 4 más 32 más 64 más 128, 230. Entonces mi imagen de salida va a ser en este píxel central que está acá, 230. Fácil, muy fácil. Ahora después vamos a ver por qué se hace esto y para qué sirve, pero quiero que entiendan la mecánica de todo esto. Me paso entonces a la posición del lado. La posición del lado voy a tener estos 9 píxeles, 696, 649, 622, 696, 649, 622, los he copiado, y el píxel central acá es un 4. ¿Cómo me queda? Me queda 1 porque 6 es mayor que 4, 1 porque 9 es mayor que 4, 6 porque 6 es mayor que 4, aquí me queda otra vez 1, 0 y 0 acá porque 2 es menor que 4, 1 y 1 porque 6 es mayor que 4. ¿Estamos? Multiplico por mis números de ponderación,
que son potencias de 2, y en este caso me da 207. Y así voy haciéndolo para todas las posibles ventanas de 3×3. Y ahí termino. Esa es la codificación. ¿Ok? Antonia, tienes la mano levantada. Sí, ¿qué pasa con los píxeles de los bordes? Se pierden. En una imagen de 4×6 es terrible porque estás eliminando un montón, pero una imagen de 1000×1000, créeme que perder una fila arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, da exactamente lo mismo. No tienes información para... Eso pasa siempre en imágenes cuando tienes máscaras de 3×3. Ok, gracias. Continúo. Vamos entonces ahora con el mapeo. El mapeo, aquí les voy a estrujar un poquito la mente, queda poco para terminar la clase, pero es importante que entiendan esta parte. Voy a tomar una ventanita de 3×3, como la que habíamos visto anteriormente, y esa ventana, a la hora de codificarle, esta es la codificación, me queda con estos 8 bits, y voy a hacer una representación con bolitas blancas y verdes, ¿ya? Las bolitas verdes son los unos y las bolitas blancas son los ceros. Son 8, los he puesto de forma circular. Aquí están de forma cuadrada, pero hagan el esfuerzo en la transformación del cuadrado en un círculo, no es tan difícil. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 unos, 1, 2, 3, 4, 5 unos y 2 ceros. ¿Ok? Y me voy a quedar con solo los circulitos. Circulitos verdes, 1, circulitos blancos, ceros. ¿Estamos? Bien, con esa representación, lo que voy a hacer es que voy a tratar de analizar qué tipo de patrones se están dando. Voy a tener patrones con U igual 0, con 0 cambios. Quiere decir que empiezo con un circulito verde y me doy toda la vuelta, llego al primero y no tuve cambios. Me quedé verde, 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 verde y llegué a verde. Ahí los cambios fueron 0. Empiezo con un circulito blanco, 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 llego a blanco, no hubo cambios. Eso es U igual 0. U igual 1 no hay, porque cuando yo le doy la vuelta entera, si me cambio de blanco a verde, tengo que cambiarme después de verde a blanco. Entonces las únicas posibilidades son con cambios pares. Aquí tienen ejemplos de U igual 2. Empiezo con verde, me cambié a blanco, 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 me cambié a verde. 2 cambios. ¿Ya? El circulito verde puede estar en 8 posiciones distintas, porque hay 8 circulitos. Ese sí, U igual 2, con un circulito verde. Este vendría siendo U igual 2 también, con 2 circulitos verdes. Son 2 verdes que han rotado. Empiezo con verde, me paso al del lado, sigue verde, 0 cambios. Me paso al otro, un cambio porque es blanco. Blanco, 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 blanco. Llego al verde, otro cambio. Ahí hay 2 cambios. 3 circulitos verdes y sucesivamente voy a tener 4, 5, 6 y 7 circulitos verdes. No puedo tener 8 porque 8 sería U igual 0. ¿Ya? Entonces, las posibles combinaciones de U igual 2 vendrían siendo 8 por 7. ¿Ya? Quiere decir que tengo 8 por 7, 56 combinaciones de circulitos que tienen 2 cambios. ¿Ya? Ese es el U igual a 2. Ahí voy a quedarme acá. Ya, hay no hay mano levantada, así que continúo. Entonces tengo 2 posibilidades de U igual 0 y tengo 56 posibilidades de U igual a 2. ¿Ok? Vamos a ver, y esto es lo que los autores llaman los patrones uniformes, porque hay pocos cambios. Se va a dar el U igual a 4, o sea que tenga, en este caso, tengo acá un cambio, otro cambio y otro cambio. Son 4 cambios. Te voy a tener el U igual 6. Un cambio, 2 cambios, 3 cambios, 4 cambios, 5 cambios. Aquí no hay, pero cuando regreso hay 6 cambios. ¿Ya? Y voy a tener el U igual a 8. Aquí cada vez que cambio de circulito, cambio también de valor. Y todos estos circulitos
Todos estos patrones lo llaman uniforme. Quiere decir que hay mucho ruido. Quiere decir que si tengo el píxel central, no olvidemos, hay un píxel central que se está comparando con sus vecinos. Si el píxel central con su vecino es mayor, menor, quiere decir que hay harto ruido. Hay mucho menos ruido cuando tengo pocos cambios, ¿ya? Y podría ser esto que está acá, que es una zona baja que pasó a una zona alta. Este es menor y este es mayor. Aquí es una zona en diagonal, pasó de bajo a alto, ¿ya? Etcétera. Y con los otros circulitos también pasa lo mismo. Esa es una interpretación de lo que está acá. Entonces, lo que dicen los autores que proponen esto es que tengo 2 patrones con 0 cambios, 56 patrones con 2 cambios, y voy a tener 256 menos 58, 58 es la suma de estos dos, son 198 patrones con cambios uniformes. Y a estos los va a agrupar en uno solo, ¿ok? Esa es la gran idea. Quiere decir que aquí tengo, este patrón lo voy a llamar 0, este lo voy a llamar 1, este que está acá lo voy a llamar el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a llegar hasta, aquí hay 56 combinaciones, voy a llegar hasta el número 58, perdón, hasta el número 57 porque empecé en 0. Y los autores proponen que todo esto, como es ruido, lo voy a llamar 58. Todo lo que es ruido lo voy a mapear al número 58. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, que es la idea del... Tengo mi imagen original, la he mapeado y ahora la codifico. Y tengo números entre 0 y 58. Nada más. De esta forma he agrupado yo cómo son mis posibles códigos que tengo. Este es entonces el segundo paso, imagen, codificación y mapeo. Y ahora me voy al tercer paso, que es el histograma. Lo que voy a hacer es que voy a contar cuántos píxeles han sido mapeados como 0, cuántos píxeles mapeados como 1, 2, 3, hasta el 58. Y eso que está ahí es el descriptor LBP. Eso que está ahí está entregando harta información de la textura de la imagen. Voy a ver ahora unos ejemplos, porque ese es el método, ahí ya está todo explicado. Voy a ver algunos ejemplos. Lo que dice este método, que los vectores de LBP de imágenes similares son similares. Y los vectores de imágenes distintas, los vectores LBP de imágenes distintas son distintas. Voy a mostrarles acá algunos ejemplos. Aquí tengo 2 imágenes, si observan bien, no son iguales, son de lo mismo. Esto es agua y este es el LBP. Es un histograma de 59 elementos para la primera imagen y este es un histograma de 59 elementos para la segunda imagen. Son muy parecidos. ¿Ok? Otro ejemplo. Estas fotos no son iguales, pero son de lo mismo. Aquí tenemos las hojas de una palmera. Los 2 descriptores LBP son tremendamente parecidos. Yo si hago aquí una distancia euclidiana, me va a dar que la distancia es muy pequeña. Y ojo, las imágenes son distintas. Esta está un poquito inclinada, incluso, etc. Si yo tengo el agua con las palmeras, son vectores distintos. ¿Ya? Observen bien que si hago la distancia euclidiana de este, por ejemplo, aquí yo tengo algo en 20, aquí no tengo nada en 20. Aquí tengo algo muy alto en 59, aquí no es tan alto en 59. Y aquí tengo para 4 texturas distintas. Agua, palmeras, piedrecilla, y estos son unos textiles guatemaltecos. Las fotos son distintas, pero son de lo mismo. Y observen cómo son de parecidos los descriptores LBP. Entre los que están de izquierda a derecha son muy, muy parecidos, y entre distintas imágenes son muy distintas. Para terminar, tengo esta representación que es la que vi con los descriptores de Fourier, en que yo voy a hacer la multiplicación. En este caso es la distancia euclidiana. Aquí el azul me está dando valores muy parecidos. Observen acá, entre estas 2 imágenes, azul, entre estas 2, azul, entre estas 2, azul, aquí también azul, y con el resto de imágenes es muy distinto. ¿Ok? Entonces, ese es el método LBP. 3 pasos. El primero es la
codificación, el segundo es el mapeo y el tercero es el histograma. Computacionalmente hablando es rapidísimo. Esto se saca en décimas, milésimas de segundo y por eso es tan usado este método. Doy paso ahora a las preguntas. Ojo, el chat no lo estoy leyendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, levanta la mano o alguien que me lea el chat. Preguntas. Profe, esto no es Dime. invariante al tamaño de imagen, ¿o no? ¿No es invariante el tamaño de la imagen? No, porque eliminando la fila de arriba y la de abajo, la de la izquierda y la derecha, la sumatoria del histograma es el número de píxeles que tienes ahí. Entonces, si tu imagen es muy grande, va a ser un histograma mucho más grande. Podrías empezar a pensar cómo normalizar eso. ¿Y Pero eso se ocupa? así tal cual como te lo estoy explicando, no es invariante el tamaño. Ya, claro. ¿Ok? Gracias. Lo otro, ¿es invariante la rotación, sí o no? Alguien que se anime ahí a decir sí o no. No, Sí, Sí, debería. no. A ver, Debería. alguien pero que justifique su respuesta, como dicen en las preguntas. yo creo que no, porque la distribución de los del histograma va a ser distinta según la orientación, porque Ujú. no me acuerdo cuál de esos. De esos va a Ajá. ser distinta según la orientación que tenga la imagen. Exactamente. Cada uno de estos patrones tiene una codificación distinta. Por ejemplo, este va a ser el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Si una imagen tiene mucho de esto y yo roto la imagen, quiere decir que ya no va a tener mucho de esto, sino que va a tener mucho de esto otro, porque la roté para allá. Entonces, la ubicación de las barritas del histograma se desplazan. ¿Ok? Este LBP no es invariante a la rotación. Vamos a ver otro que sí lo es, pero este específicamente no lo es. ¿Ok? Entonces, no es invariante a la rotación, no es invariante al tamaño, es invariante a la iluminación. Si la imagen está más oscura o está más clara, ¿qué creen ustedes? ¿Es invariante a eso? Si es invariante a la iluminación. Yo creo que sí, porque se mantendría igual la relación entre los píxeles. Exactamente. Yo lo que estoy marcando acá es que si el píxel del centro es mayor o menor que los vecinos. Si la imagen se hizo más oscura, lo más probable es que la relación se mantenga. O si se hizo más clara, también se mantenga. Dentro de cierto, o sea, si la pongo súper iluminada y está todo blanco, ahí no podemos hablar de nada. Pero manteniendo una iluminación como que todavía la imagen se vea bien, se mantiene esto bastante parecido. ¿Ok? Más, Clemente, tienes la mano levantada. Sí, funciona con imágenes en blanco y negro, o sea, Sí. en escala grisa, Ujú. pero si nosotros agarramos una foto a color y la pasamos a blanco y negro, ¿también sigue funcionando más o menos? Mira, cuando tienes fotos a color, son dos los caminos. Una, que la pases a blanco y negro, y a la hora de pasarla a blanco y negro es un promedio ponderado del RGB, y tú podrías manipular esas ponderaciones, podrías darle más importancia al rojo que al verde, etcétera, pero estás pasando de una matriz de 3 capas a Sí, una de claro. una capa, y haces esto. Y lo otro que también se hace es que le haces LVP al canal rojo, otro LVP al canal verde y otro al azul, y entonces te queda un vector concatenado de 59, 59 y 59. Y ese es tu vector. Eso también se hace harto. Y podrías Muchas gracias. hacerlo en otro canal o sea, podrías hacer la transformación de RGB a HSV, por ejemplo, y tendrías un LVP para el hue, otro para el saturation y otro para el, etcétera. Todo eso se puede hacer. Ok, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Acá, profe, Dime. frente a una señal con ruido, o sea, si Ya. estoy analizando señales con ruido, imagino que mientras que el ruido sea pequeño, el histograma se mantiene más o menos igual, y pienso en un ruido gaussiano, por ejemplo, algo así, Ujú. y escala el ruido y se me destroza todo, ¿no? Sí, esta
el hecho de que la propuesta del LDP diga que todos estos que están acá se codifican como un solo número es para tratar de hacerlo robusto frente al ruido. ¿Ya? Cuando tú tienes un tono de gris que es mayor, menor, que tienes muchos cambios en su contorno, en los experimentos ellos dicen que eso es principalmente ruido. O sea, si tú llenas la imagen de ruido vas a tener harto de esto que está acá. Entonces, quizás te convendría analizar lo que está pasando más en los que no tienen ruido. O sea, hay algunas estrategias ahí que puedes hacer. Hay gente que considera los 59 elementos del vector, hay otros que utilizan solamente los primeros 58. Entonces, está pensado para que tengas cierto grado de robustez frente al ruido. Insisto, si es demasiado ruido, no va a poder seguramente. ¿Ok? Bien, no sé si yo aquí voy a terminar de grabar, que esa era la idea. Y